Atención, atención, vamos con la información de última hora desde el Ecuador. Esta imagen corresponde a Arnold Peral. Él es el representante de la ONU en el Ecuador. Él estuvo en las negociaciones de paz entre las comunidades indígenas y el gobierno del presidente Lenín Moreno. Hubo un acuerdo. Las reuniones comenzaron a las 5:30 de la tarde y finalizaron pasadas las 9 de la noche. Más de 4 horas de reunión. ¿Qué fue lo que sucedió? Dos cosas importantes. Número uno, se elimina el decreto del subsidio o de quitarle el subsidio a la gasolina y al diésel. Y número dos, se deroga o se levanta, mejor dicho, el estado de queda, de toque de queda, el estado de excepción. Se levantan las movilizaciones y regresa la paz. En líneas generales, ese fue el acuerdo. Vamos a escuchar en profundidad a Arnold Peral, el representante de la ONU en el Ecuador. Adelante con el audio. El decreto 883, un acuerdo. Y me permiten leer este acuerdo entre las partes. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Para lo cual se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto, integrada por las organizaciones del movimiento indígena, participantes en este diálogo y el gobierno nacional, con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y con la veeduría de las otras funciones del Estado. Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país. Allí está, pues, en síntesis, el anuncio que hace este alto funcionario del sistema de Naciones Unidas. Inmediatamente la gente estaba pendiente de lo que aconteciera en esa reunión. ¿Qué sucedió? Júbilo en las calles. Júbilo en las calles, celebraciones. Mucha gente contenta. Fueron 12 días de violentos encontronazos, más de 1000 detenidos, más de 7 muertos, dice la Defensoría, pero otros organismos creen que hay más de 30, más de 100 desaparecidos, más de 2000 personas heridas, un daño terrible a la economía, un daño también terrible a la polarización, a las disputas internas también en el Ecuador, unos que están en contra de Moreno, unos que los defienden, otros que están a favor de Correa, otros que no los defienden. En fin, polarizaciones van y vienen. Pero a todo esto también, aquí tenemos otras imágenes de las celebraciones, hay que decir que mientras sucedía estas reuniones de 4 horas aproximadamente, no cesó la represión, no cesó. Es decir, esto
tiene lugar en el avance de las autoridades para contener la violencia y las manifestaciones. No hubo tregua durante las reuniones. Ahora, luego de concretarse el hecho, la gente celebró y se comprometieron a dejar las calles, dejar las movilizaciones, las protestas, y el gobierno también lo hizo, diciendo que deroga el decreto que cortaba el subsidio a estos dos componentes, gasolina y diésel, que habían pasado de costar 1.83 a 2.30, 1.20 a 1.80 aproximadamente. Y aquí es bueno recordar lo siguiente. Por ahora se aparca el decreto. Esto no quiere decir que vengan nuevas medidas para esto, porque Moreno dice que unos 4.000 millones de dólares se van en subsidio a la gasolina, y que es una medida que ningún presidente se ha atrevido a hacer, en la cual efectivamente es necesario, según dice Moreno, porque durante 40 años se ha venido creando distorsiones, dándole este subsidio que es utilizado por los contrabandistas, dice el gobierno de Moreno. Estos 4.000 millones de dólares que se le dan al subsidio de la gasolina y el diésel son los mismos que Moreno pactó el febrero con el Fondo Monetario Internacional, una ayuda de 4.200 para una ayuda global de 10.000 millones. El primer desembolso iba a ser luego de que se cumpliera este beneficio o estos ajustes económicos. Entonces, efectivamente, esto sucedió. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que hay que esperar los próximos días para ver cuál va a ser las nuevas medidas del gobierno de Moreno. Sin embargo, los correístas, los que están en contra de Moreno, que dice que es un traidor, que dice que es un vendido a las corporaciones, a las transnacionales, han dicho que ser opositor en Ecuador, algunos, que Rafael Correa exiliado, Patiño exiliado en México, Gabriela Rivadeneira asilada en la Embajada de México, Paola Pavón, actual prefecta detenida, Jorge Glass es vicepresidente detenido y Alejandra Arce es alcaldesa detenida. Por cierto, sobre Paola Pavón, este video está recorriendo las calles, el mundo. Este es el momento de su detención de la prefecta. Pero de mi teléfono. A ver, le escucho. Le escucho, señor policía. ¿Por qué no timbraron? ¿Por qué no avisaron? Pero quiero señalar que esto es una afectación a los derechos humanos. Esto es persecución política en el Ecuador. Mi único delito es ser militante de la Revolución Ciudadana. El gobierno nacional ha sacado una cadena todos los días. Su único delito es ser militante de la Revolución Ciudadana, dice la prefecta de... y ella es prefecta de ¿qué ciudad? Yo había notado, aquí creo que lo tenemos, no lo tenemos aquí. Bueno, allí en los comentarios, por favor, ayúdenme a identificar de dónde es prefecta la ciudadana Pavón. Y bueno, lo que les decía es que habrá que esperar los próximos días para ver la reacción popular y sacar las cuentas de todo esto. Lo que yo sí les digo a los amigos ecuatorianos es lo siguiente. Todas estas medidas económicas siempre te la van a vender como distorsiones, como medidas contraproducentes, como medidas que
que no son, que son modernas, siempre estas medidas van contra el pueblo. Pero medidas como atacar la evasión fiscal, medidas como impuesto a los más ricos, medidas como impuesto a las transnacionales, a que no saquen el dinero de los países que prácticamente obtienen grandes plusvalías y que luego lo sacan a paraísos fiscales. Medidas para evitar la evasión a paraísos fiscales. Medidas para controlar aún más las grandes fortunas, pechar las grandes fortunas. Nunca ves ese tipo de medidas. ¿Por qué será? ¿Por qué será que cada vez que hay que ajustar, por qué será que cada vez que hay que sincerar algún presupuesto, todo el tiempo es recorte a las pensiones, recorte a la educación, recorte al subsidio de la gasolina, recorte a quita de bonis o bonificaciones o mejoras a los trabajadores, extensión de horarios laborales? Es decir, medidas esclavistas modernas que te permiten una extracción de tus recursos por parte de las transnacionales, por parte de las grandes empresas. Vienen que te dicen, te damos empleo, pero me llevo todo el dinero, le doy una migaja al fisco, un 1% de mis ganancias, y el otro 99, 98% lo saco a paraísos fiscales o lo saco a otros estados extranjeros. Y no dejo sino migajas y trabajos de pobre prácticamente. Esos son nuestros países, como muchas de estas grandes empresas, muchas de estas grandes burocracias, muchas de estas grandes transnacionales, con el sistema extractivista moderno, clavan sus garras, acompañada de los grandes medios de comunicación, de los grandes analistas que juegan y hacen su papel, de los grandes de los organismos internacionales que están allí para proteger sus intereses corporativos, y el pueblo es el que paga. En esta lucha del Ecuador salieron fortalecidos, se logró eliminar el decreto. No sabemos si será suficiente, no sabemos si esto va a contener las protestas. Se le hizo un hueco, un daño terrible al sistema financiero del Ecuador, también daños políticos. Aquí no hay ni ganadores ni perdedores, habiendo tantas muertes, tantos heridos, tantas pérdidas de empleo, nada. Los gobiernos tienen que ser más solidarios con los pueblos. Los gobiernos no pueden seguir extremando medidas, siendo brazos ejecutores de gobiernos extranjeros o de transnacionales para seguir arrodillando y para seguir empujando a los más pobres, a los más desfavorecidos, para que les sigan sacando y esquilmando las ganancias de un país. Lo dejo hasta aquí para que ustedes me den sus puntos de vista sobre las medidas económicas, sobre este acuerdo, sobre todo pues el toque de queda, levantamiento, las nuevas conversaciones, la comisión. Dame tus impresiones, tus valoraciones, cómo viviste, cómo sentiste, qué opinas de Correa, de Moreno, de los políticos del Ecuador. Dime si eres correísta, si eres independiente, si eres del clan de Moreno o del gobierno de Moreno. Dime todo lo referente a Ecuador para enriquecer este video y compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias y será hasta la próxima.